Buen día, licenciada. Mi nombre es Luis Eduardo González. En este momento vamos a presentar la práctica de laboratorio número 4, el cual lleva por nombre enlaces químicos. Soy de la especialidad de física matemática y esto es parte de química inorgánica 1. Antes de iniciar la práctica, eh, queremos dejar algunos conceptos claros. Todos sabemos que es un ion. Un ion es un elemento o un átomo que pierde o gana electrones. En este caso, con los iones se pueden tener algunos enlaces. Está primero el enlace iónico, que es la unión de dos átomos, de dos iones más bien, de dos iones, uno con carga positiva y uno con carga negativa. Como sabemos, las cargas opuestas se atraen. Entonces lo que sucede en el enlace iónico es que un átomo le quita un electrón al otro, pero no ocurre una mezcla como tal, sino únicamente gana o pierde un electrón. Luego tenemos el enlace covalente. Y el enlace iónico, antes de pasar al covalente, el enlace iónico sucede entre un metal y un no metal. Esa es una característica muy importante. Luego, entonces sí, los enlaces covalentes son los que suceden entre dos no metales. En este caso hay una pequeña diferencia, porque lo que sucede es que lo que los elementos o los átomos buscan es cumplir con la regla del octeto, que quiere decir que deben de tener 8 electrones en su capa de valencia o su última capa. En este caso, en el enlace covalente, lo que sucede es que los electrones se comparten. Entonces ahí sí hay una unión y se comparten uno con el otro para poder llegar a cumplir la regla del octeto. También tenemos el enlace metálico, que en este caso, como lo dice propiamente el nombre, ocurre entre dos metales, únicamente entre dos metales. En este caso, los electrones son compartidos, pero se conforma una nube de electrones, y de hecho así se le llama, nube de electrones. De esta forma ocurre, entonces los electrones son desprendidos del otro átomo y empiezan a moverse alrededor de los dos átomos, formando así la nube. Entonces esos átomos son compartidos. Y luego pues tenemos otro concepto que es la electronegatividad, la cual consiste en la energía o la fuerza que un electrón tiene, que un átomo tiene para poder desprender el electrón del otro átomo. Entonces es de esa forma que funciona la electronegatividad. Mientras el átomo sea más pequeño, tiene un menor radio y por lo tanto tiene una mayor electronegatividad, mayor capacidad de poder arrancar electrones. Ahora sí, iniciamos con la práctica. En este momento vamos a realizar la parte A, que corresponde a solubilidad, lo cual consiste en ver cada uno de los elementos que tenemos acá, cuánto tiempo tarda en poderse disolver en el agua o deshacer dentro del agua. En este caso vamos a utilizar sacarosa o azúcar, vamos a utilizar sal también, sal común, y vamos a utilizar en este caso azufre en polvo. Para ello hemos etiquetado 3 vasos con agua normal. Tenemos A, B y C. Vamos a disolver cada uno de estos elementos en cada vaso y vamos a ver cuál se tarda más o cuál se tarda menos. Vamos a empezar con el azúcar. Vamos a tomar una cucharada de azúcar y lo vamos a disolver en el primer vaso. Como vemos, se ha disuelto, pero no del todo. Ahora
vamos a tomar la sal y vamos a hacer lo mismo. Vamos a limpiar y vamos a ver qué tan rápido se disuelve. En este caso fue un poquito más rápido que el azúcar. Y ahora vamos a tomar el azufre, la misma cantidad, y lo vamos a vertir en el agua. Como vemos, el azufre es menos soluble en agua que la sal o el azúcar. Vamos a enfocar aquí. Como ven, no se disolvió tan fácil. Y por último, lo único que vamos a hacer es ordenarlo conforme a la solubilidad. En este caso el azufre fue el menos soluble y luego el azúcar y la sal fue la más soluble. Continuamos con nuestra práctica, en este caso la parte B, la que corresponde a la fusión. La fusión es básicamente el nivel de temperatura que debe tener un elemento o un compuesto para poder derretirse o fusionarse. En este caso vamos a comprobarlo con el azúcar y con la sal o la sacarosa y el cloruro de sodio. Entonces, para ello tengo dos bandejas acá, las cuales las vamos a calentar y vamos a echar sal y azúcar respectivamente durante un minuto. Entonces vamos a colocar la sal primero. La sal tiene un punto de fusión de 801 grados centígrados. Así que vamos a ver cómo reacciona la sal después de un minuto de estar en el fuego. Tomamos el tiempo y vemos que conforme se empieza a calentar, la sal empieza a como brincar, pero recordemos que su punto de fusión es de 801 grados centígrados. Entonces vamos a ver qué temperatura o cuál es el estado en que puede dar a tener la sal durante un minuto. En este caso no pasa mayor cosa, si vemos que se empiezan a derretir un par de cristales, pero no hay mayor fusión. Vemos que solamente salta nada más por el calor que puede ejercer y durante un minuto vamos a apagarlo, no ha ocurrido mayor cosa. Entonces con cuidado vamos a quitar esto y vamos a hacer el siguiente, que es el de el azúcar. En este caso vamos a echar de igual forma una cucharada de azúcar, vamos a distribuir ahí y vamos a encender de nuevo y vamos a hacer lo mismo, un minuto. Vamos a tomar el tiempo durante un minuto y vamos a ver cuál es la reacción de la sacarosa o del azúcar. Vemos en este caso está reaccionando casi de forma inmediata. El punto de fusión del azúcar es de 186 grados centígrados. Entonces vemos que el azúcar empieza a fusionarse de esta forma, se está derritiendo en algunos puntos
¿verdad? Entonces vemos también que está pasando a un estado gaseoso. Esto debido al calor y la temperatura que se está generando eh, debajo del azúcar. Entonces vemos que prácticamente se está empezando a derretir poco a poco desde las zonas más calientes. Ahí es donde está derritiéndose. Muy bien. Entonces, después de 50 segundos, vemos que el azúcar ha derretido bastante, pero que todavía hay partes donde no, y eso se debe a que el calor no ha llegado a tener esa temperatura mínima de fusión, que es de 186 grados. Vamos a apagar el fuego y ahí tenemos el resultado. Con esto concluimos la parte B de la práctica. Vamos con nuestro laboratorio número 4. En este momento vamos a hacer la parte C, que corresponde a conductividad eléctrica. Lo que vamos a hacer en este experimento es colocar la corriente eléctrica en cada uno de los vasos con diferentes elementos, con diferentes compuestos, y vamos a ver cuáles son conductores, cuáles no son conductores y cuáles son semiconductores. Para ello hemos preparado un bombillo. Tenemos por aquí, como ustedes ven, aquí enciende y se apaga. Vamos a iniciar con el agua con azúcar de la práctica anterior y vamos a ver si este es conductor o no. Vemos que no es conductor. Esto se debe a los electrolitos que pueda tener el azúcar. Vamos a limpiar con cuidado porque no queremos electrocutarnos. Y ahora vamos a probar el siguiente, que es el agua con sal. Vemos aquí si hay conductividad eléctrica en el agua salada. Vamos a probar cada uno de los que restan. Siempre limpiamos para poder quitar los restos que pueda de cada elemento. Vamos a probar con el siguiente, que es el azufre. Vamos a ver. En este caso tampoco es conductor eléctrico. Volvemos a limpiar. En este sí nos queda un poquito más de residuos. Limpiamos bien porque no queremos contaminar nuestro siguiente nuestra siguiente mezcla. Vamos a probar ahora el siguiente. El vaso D corresponde a vinagre, perdón, a aceite de cocina. Vamos a probar con cuidado de no chocar los cables. Tampoco es conductor eléctrico. Limpiamos otra vez. Probamos el siguiente. Este es jugo de limón. En este caso vemos que sí es conductor, pero en una menor capacidad, ya que el foco no se encendió. Esto puede suceder tal vez por el ácido que pueda tener, y que eso sea lo que sea el conductor eléctrico. Vamos con el siguiente, que este es leche líquida. Vamos a probar. También es un semiconductor. Estos son semiconductores debido a sus propiedades químicas.
Vamos a probar la siguiente. Este sí es el vinagre. Probamos. Este también, debido a su propiedad ácida también. Esto puede ser causa de su conductividad. Luego tenemos en el siguiente vaso un poco de agua gaseosa. Vamos a ver si esto es conductor o no. No es conductor. Ah, bien, sí es conductor en mínima cantidad, pero muy poquito. Vemos aquí que sí tenemos conducción eléctrica, pero muy leve. Y por último, tenemos la leche de magnesio. Probamos y no hay conducción. Como vemos entonces, cada uno de estos elementos ha sido probado y debido a su composición química, algunos cristales, algunos por sus antiácidos, son conductores. Bien, hemos concluido entonces con la práctica y hemos ordenado acá los distintos elementos que utilizamos en forma de cuáles fueron más conductores y cuáles no lo fueron. En este caso tenemos únicamente el que sí fue buen conductor, fue el agua con sal. Luego tenemos dos conductores medios, podemos decir, que sería el jugo de limón y el ácido acético. También la gaseosa condujo de forma mínima, de forma muy mínima, pero sí condujo. Y el resto de elementos utilizados no condujeron nada. Esto lo podemos determinar o explicar por medio de la ionización. Recordemos, ¿verdad?, que es un ion. Entonces lo que sucede es que en el enlace iónico y covalente, ¿verdad?, lo que sucede con las sales, por ejemplo, es que se forman redes, una especie de redes. Al disolver la sal en el agua, como lo fue en este caso, lo que ocurrió es que, que se descompuso la molécula de la sal, y entonces eso hizo que el agua fuera un conductor eléctrico, ya que sabemos que el agua por sí sola no conduce electricidad. Entonces, debido a las sales que contiene cada uno de estos en diferentes proporciones y algunos otros elementos, es que podemos determinar que son conductores eléctricos, a diferencia de estos que, por ejemplo, el agua con azúcar, los carbohidratos son los que no permiten la conductividad eléctrica en este caso. Bien, como siguiente punto lo que vamos a ver es el correcto desecho de algunos de estos materiales. Más que todo por el azufre, ya que es un material o un elemento un poco delicado, debemos de desecharlo de la manera más correcta. Lo que considero podría ser útil sería desecharlo en una bolsa por aparte y mandarlo a una empresa especializada para poder eliminar este tipo de elementos. Y también tenemos el aceite de cocina, ya que después de utilizarlo, en este caso no hay mucho problema porque no es reactivo ni nada por el estilo. Entonces podemos echarlo en una bolsita, en algún recipiente, y poderlo desechar a la basura. Recomendaciones para poder hacer estas prácticas: siempre tener un espacio libre de cualquier otras cosas para poder tener un buen manejo de todo lo que vamos a utilizar. También tener mucho cuidado con la corriente eléctrica, ya que es muy delicado, ¿verdad?, si podemos tocar alguno de estos cables con corriente eléctrica. Entonces, de esta forma hemos terminado la práctica número 4. Muchas gracias.